todas, a todos y a todes. Nos encontramos en el Teatro del Parque Cultural de Valparaíso, centro cultural, sitio de memoria y espacio público más emblemático de la región de Valparaíso, compartiendo en este momento, ¿no?, tan importante con las compañeras y compañeros que han ido reconstruyendo y haciendo un ejercicio de memoria, de puesta en valor del patrimonio de la memoria y los derechos humanos de nuestra región a partir del trabajo, ¿no?, sobre el buque Lebu. Este sitio de memoria, que fue el principal centro de detención e interrogatorio, ¿no?, durante la dictadura cívico-militar de Pinochet, tiene una conexión muy profunda con el buque Lebu. Por aquí pasaron, ¿no?, todos los presos, ¿no?, por aquí pasaron todos los interrogatorios, y por tanto esto va desentramando la red de represión político-estatal, ¿no? Y por tanto, para nosotros es muy importante dar cuenta de estos procesos. Para eso nos acompañan hoy Antonio Yarzo, gestor de la iniciativa, expreso político de esta cárcel, y dos invitadas que se llaman Yoconda Aguilera y Cristina Fuente Alba, que fueron expresas del buque Lebu. Antonio, por favor. Muchas gracias. Es un gusto poder compartir esta mesa, este conversatorio de un proyecto que partió en pandemia. Hace un año atrás, el lenguaje carcelario tomando caldo cabeza, en la casa había que escribir, había que generar algunas ideas y surgieron 3 proyectos, de los cuales ya se han materializado 2. El primero es un homenaje al comandante Ramiro, expresado en una canción, en una composición, y puse la letra, y en Alemania Alvarito Vidal Pérez fue el gestor de la música. Se está trabajando en un proyecto de reconstrucción artística en los campos de la quinta región. Y el tercero, el que estamos materializando, el que ustedes van a poder apreciar, escuchar, ver, observar, y esperamos tener una exposición si las condiciones sanitarias así lo permiten. No es porque queramos ser grandes que estamos con esta mascarilla, sino que son razones estrictamente de protocolo sanitario y nosotros somos responsables en ese sentido como personas grandes. El proyecto tiene varias etapas. La primera de ellas es el conversatorio con las compañeras, que ustedes van a tener oportunidad de escuchar relatos de ellas. Después están las hijas e hijos de XPP y finalmente nos acompaña un expreso del barco. Les dejo invitado entonces a que puedan escuchar el conversatorio con las compañeras. Gracias, Eric. Muy bien. Entonces vamos con la primera invitada del día de hoy, doña Yoconda Aguilera, ¿no?, Sí. para que nos pueda compartir su experiencia. La primera pregunta tiene que ver con qué hacía usted, digamos, antes del golpe militar. O sea, cuál era su rol dentro del proceso, ¿no?, que se estaba dando dentro de la Unidad Popular. Bueno, ella era dirigente de la Juventud Socialista de Limache. Tenía un puesto de agitación y propaganda, que se llamaba en aquellos años, dentro de la juventud. Era madre de un niño de 4 años, estaba separada y vivía en la población de la CCU de Limache. Perfecto. Eso. ¿Y en qué contexto entonces se da su detención? Al día 11, el día que llegaron los marinos allá, nosotros nos fuimos a los cerros, los jóvenes. Arrancamos a los cerros y caminamos hasta Peña Blanca. Y de Peña Blanca tomamos algunos de nosotros un tren y llegamos a Viña. Yo caí en Viña, arriba de un cerro. Gómez Carreño. Ahí caí yo presa. ¿Y cómo ocurrió ese proceso, digamos? Éramos 2 parejas. Y una de las parejas estaban aburridos, se fueron al cine, al plan de Viña. Y cuando volvieron del cine, volvieron con compañía. Los siguieron del plan, los siguieron. Y llegaron los marinos y nos sacaron de ahí.
¿Y cómo se da ese proceso para llegar al barco para usted? para llegar al barco. Mm, Y bueno, ellos se metieron a la casa, nos maniataron, nos pusieron un saco en la cabeza, nos tiraron adentro de un vehículo y nos llevaron a la Academia de Guerra. Eso. Y en la Academia de Guerra le hacen interrogatorios, ¿no? En la Academia de Guerra se le llamaba antiguamente el Palacio de la Risa, porque ese era el lugar donde te torturaban. Claro. Todavía me pongo tatarita, sí, Sí, no recuerdo. sí, claro, por supuesto. Y ¿usted pudo vislumbrar, digamos, lo que estaba sucediendo o en términos de a todo el conjunto, ¿no? de presos, o era más bien una situación que usted veía que le estaba sucediendo a usted, ¿no? No, allá cuando uno llegaba y uno le tiraban a una pieza grande donde estaba llena de gente. Mm, Después te torturaban y te tiraban a otra pieza. A veces con capucha, a veces sin capucha. Y había mucha gente, así que yo sabía que no era una cosa, yo era militante y yo sabía que lo que estaba pasando, estaba consciente, perfecto, ¿no? claro, ¿Comprende? sí, claro. ¿Y el proceso en el barco, en qué periodo de tiempo más o menos se da? Eh, ¿Cuánto en- tiempo está usted dentro de esa situación? yo caí presa el 22 de octubre y debo haber llegado en octubre al barco, porque en la Academia de Guerra no eran muchos días, no tampoco aguantaba tanto uno, y te llevaban al LEU, ahí más o menos te sostenía un poco y después te mandaban de vuelta y así. Ese era el... Mm, mm, Eh, en octubre, a finales de octubre, llegué al LEU yo. ya, Sí. ya. Y cuando usted llega al LEU, ¿cómo fue qué es lo que vio usted ahí? ¿No? ¿Qué es lo que ve cuando usted llega al barco? Bueno, no se verá mucho. ¿No? No, pues te suben al barco y te separan de los hombres. Yo por lo menos sabía que estaba lleno de hombres en las bodegas, no tenía idea, ¿no? Y te suben a la parte donde vivían los oficiales, era, ¿no? Y te encierran en un camarote con un montón de otras mujeres. Había una ducha. Me acuerdo que las compañeras me limpiaron, me ducharon, me curaron La lo mejor que cuidaron, pudieron a mi llegada, ¿no? claro. Y ahí teníamos que estar, encerrados, Claro. hasta que te venían a buscar de nuevo y así pues. Ujú. ¿Cuánto tiempo usted estuvo en el barco? No sé, no me acuerdo pues. Ya, No me acuerdo porque como te digo, te sacan, te meten, te sacan, te claro. meten. Nosotros en noviembre empezaron a sacar a la gente del barco y nosotros en noviembre, la primera semana de noviembre más o menos, nos trasladaron a la cárcel de mujeres del Buen Pastor. Entiendo, entiendo. Perfecto. De la misma manera, doña Cristina, ¿no? Sí. Usted también comparte esta experiencia, ¿no? Eh, ¿cómo fue su proceso de detención, ¿no? ¿Qué hacía usted durante el marco de la Unidad Popular? ¿Cómo la encuentra, digamos, el golpe, ¿no? En Valparaíso. Yo trabajaba en ese tiempo en el Departamento de Bienestar de la Superintendencia de Aduana y era militante del Partido Socialista y formaba parte del núcleo socialista que había en esa institución. Y el día 9 de octubre llegaron, yo la verdad es que supongo que eran marinos porque iban con vestimentas de camuflaje, me llegaron a buscar a mi lugar de trabajo en el transcurso de la mañana. Ellos se apropiaron de mi cartera, de mis documentos y me trasladaron en una camioneta hasta la Academia de Guerra. Yo ahí estuve todo ese día. La verdad es que me dejaron en un pasillo y yo podía observar cómo llegaban y cómo trataban a los compañeros que iban llegando a la Detenido. academia. Claro. Era una escala muy larga y, bueno, los golpeaban, los insultaban, una cantidad enorme de garabatos y ellos venían encapuchados. Yo estuve todo el santo día ahí en esa situación, viendo esto y fui interrogada
por un par de personas, oficiales supongo yo, la verdad es que no lo puedo decir, eran bastante jóvenes y estuvieron a rostro descubierto conmigo. Lo que pasó fue que cuando me retuvieron mi cartera, mis documentos, ellos encontraron en mi billetera un billete de 100 pesos. Y esto fue ya tremendo, que querían saber por el famoso billete, el plan Z, y ahí empezó toda una cosa. Y cuando llegó ya el anochecer de ese día, no sabían qué hacer conmigo y me metieron a la sala donde estaban la gente detenida. Y me tiraron al lado de la puerta una colchoneta y ahí me quedé y los compañeros que estaban detenidos estaban tirados en el suelo al frente mío, con las instrucciones de que no me podía acercar a los ventanales que estaban cubiertos con tela. Y en la noche me sacaron encapuchada a interrogatorio. Y al día siguiente me llevaron al barco. ¿Cómo encuentras que ese proceso, ¿no? ¿Tú sabes que está siendo trasladado al barco o tú te encuentras No. de repente que está flotando? ¿Cómo es ese proceso, no? No, la verdad es que no. Solamente al día siguiente, yo calculo que eran como las 10, 11 de la mañana, y me sacaron de esa sala, me llevaron al primer piso y me subieron a una camioneta. Iban dos hombres más conmigo, pero ninguno sabíamos para dónde íbamos, ni el destino, no sabíamos absolutamente nada hasta que llegamos al barco. Cuando llegamos al barco, a ellos los atendieron primero y a mí me dejaron con las manos en la pared. Esperé, no sé, como 30 minutos o algo así, hasta que vino la persona que me recibió y me trasladó a los camarotes, donde ya habían otras mujeres que estaban detenidas. Y la pregunta esta es un poco más global, ¿no? Tiene que ver con los procesos que se han venido desarrollando después de aquel acontecimiento, ¿no? Es decir, ustedes han presentado sus denuncias, ¿no? Sus querellas, digamos. ¿Se han desarrollado esos caminos, ¿no? Dentro del proceso? ¿Es una pregunta general? Sí, claro, porque en el fondo esto yo abre... yo creo que cada grupo o individuo o compañeras ha tenido siempre el interés en querer hacer denuncias judiciales dentro de todo este gran circo show de la justicia chilena, que ya llevamos 18, 25 años intentando que se haga justicia y sabemos que eso ha sido infructuoso. Son escasos, muy escasos, los resultados finales en los cuales los ministros se la han jugado y han condenado a militares. Acá en Valparaíso el ministro reciente que estaba ya no está en sus funciones en la Corte de Apelaciones de Derechos Humanos, es un buen ejemplo. Pero yo creo que seguimos insistiendo en que hay un camino por recorrer. Sí, claro. Aunque estamos más adultos y con algunos achaques más, achaques menos, yo creo que están las ganas de querer seguir aportando. Yo quería decir algo cortito. Sí. La compañera Yoconda estuvo en el barco y estaban en el mismo camarín, entiendo, con María Cristina. Pero el otro hecho es que ella no lo ha mencionado, es que ella tenía a su padre en la bodega. Sí. Entonces ella me confidenciaba meses atrás por otro trabajo de investigación que ella ya sabiendo que estaba su padre, la única forma de comunicarse era a través del canto que ella hacía. Y lo otro que quiero comentar que es destacable, que nosotros somos un pequeño grupo de 8 personas, de las cuales la mayoría están afuera. Y todo este trabajo que ustedes están viendo de algún modo es producto de eso. Por ejemplo, ese pendón que está ahí entre Yoconda y Eric fue recién elaborado en Dinamarca por Luis Madariaga Álvarez, que no estuvo en el Lebu. Esta arpillera que tenemos acá atrás, con 19 nombres, es la memoria de María Cristina,
y lo hizo una compañera que tuve a entrevistar más tarde, que es hija y hermano de un compañero que estuvo en el barco Lebu. Es Elizabeth González y también colabora con nosotros. Estas fotos son de reporteros sociales, ¿verdad?, que están trabajando con nosotros. Juan Flores arriba, David, y esta foto histórica que salió en la prensa es la única foto histórica, que salió en la revista Bea, que es la bodega, ¿verdad? Y este otro que está a mano derecha fue realizado en Inglaterra por el compañero Gilberto Hernández. Y me permite hacer un saludo a un compañero que tenemos muy deteriorado de salud y esperamos que se pueda recuperar. Es un hecho importante, diario, que nosotros le mandamos buenas vibras, es a Álvaro Vidal Pérez, que está en Alemania. Y Patricio Carrasco en Estados Unidos, y acá en Chile ya nombré a Elizabeth, Verónica Garrido y Ricardo Aravena, que es el equipo de un trabajo muy mancomunado que hemos realizado. Tenía que decirlo. Muy bien. Gracias. Es parte de la justicia. Así es, pues. Le iba a decir que en el fondo preguntaba por el tema de la justicia recién, porque, bueno, evidentemente que para la sociedad chilena el barco Lebu es una gran incógnita, ¿no? Aparece todavía en pequeñas oraciones, ¿no?, en pequeños fraseos, ¿no?, de los informes, ¿no? No aparecen los detalles, no aparece el sitio, ¿no? Evidentemente que es un problema, ¿no?, en torno a una sociedad que promueve la impunidad. Y por tanto, el primer acto de justicia, ¿no?, es la memoria, ¿no? Y ahí agradecer la valentía, ¿no?, el coraje de poder compartir, ¿no?, sus experiencias siempre dolorosas, ¿no?, pero también con alguna finalidad. Y ahí yo me gustaría, para que podamos pasar al segundo momento, que ustedes pudieran añadir algo sobre aquello, es decir, ustedes hoy día participan de este proyecto, colaboran con él con la finalidad de comunicarse con otros, ¿no? Es decir, qué es lo que ustedes no y ustedes quieren hacer con esto hoy día, ¿no? Considero que es importante la historia, la memoria. Y es importante pensar en el futuro, en los niños, en lo que viene detrás nuestro. Quiero que quede impregnado en la memoria lo que nos pasó, porque es parte de nuestra historia. Me gustaría que llegara este tipo de trabajo, que llegara a los colegios, para que los niños lo estudien. Sería hermoso. Y pienso que puede ser factible ahora en este nuevo Chile que se está gestando. Muchas gracias. Y sabes que yo quería agregar algo de lo que dijo Yoko hace un rato atrás. Sí, por supuesto. Yo no tengo certeza la fecha que nos trasladaron a la cárcel. Pero me gustaría decir, por ejemplo, que cuando estuvimos en el camarote, habían 2 camarotes en realidad con mujeres, y nos sacaban todos los días a un sector para tomar un poco de aire, y ahí nos juntábamos todas las que estábamos. Pero lo otro que me parece importante destacar es que, por ejemplo, cuando yo llegué, a mí me impactó mucho, porque nos daban un solo plato de comida que eran porotos con gorgojos, que era una cuestión absolutamente asquerosa de comer. Y yo por lo menos, cuando yo llegué ya habían otras compañeras. Estuve no sé cuántos días sin poder comer esa cuestión, porque era una cuestión asquerosa, los gusanos flotaban, era una cosa horrible. Y después empezaron a llegar los paquetes de la Cruz Roja, que la familia empezó a mandarnos fruta, galletas, ese tipo de cosas. Entonces lo que yo quiero decir es que realmente era, además de todo lo que estábamos viviendo, que claro, para mí estar en el barco era como que estábamos en una isla, no sé, una cosa de situación de aislamiento tan terrible que o sea, de hecho, ustedes se imaginan entrar al molo no era fácil.
Entonces nadie de nuestra familia, de todos los que estábamos ahí, hombres y mujeres, la familia no era fácil llegar ahí, o por último vernos de lejos, nada. Estábamos realmente, según yo tenía la sensación que estábamos como en una isla, en un aislamiento tremendo. Pero recuerda que todas las noches pensábamos, el barco se está moviendo, ahora nos van a ir a fondear. Ya. Y cuando nos sacaron de ahí, ya que esto fue en noviembre, como te digo, no me recuerdo la fecha exacta, muchas de las compañeras fueron dejadas en libertad, un grupo grande. Y las demás todas nos trasladaron al Buen Pastor. Y la información que nosotros teníamos era que el barco ya iba a dejar de funcionar como cárcel. Entonces por eso nos estaban trasladando. Pero a raíz de este trabajo me he enterado de que llegó gente después que nosotros salimos, llegaron compañeras, y al parecer fueron muy pocas personas las que llegaron, pero llegó más gente al barco. Eso era lo que quería agregar respecto de la historia que contó, sí, que contó la Yoko, y como dice Antonio, realmente, bueno, se han presentado querellas, demandas y todo lo demás, pero nunca se ha llegado realmente a un buen puerto, en realidad. Claro. No. Y Cristina, muchas gracias por esas memorias, pero te iba a decir esa pregunta que hicimos hace un momento, digamos, ¿qué te gustaría a ti que hoy día sucediera con esto que está gestando este proyecto, ¿no? Mira, lo importante de esto yo creo que es la difusión, es poder entregar esta información al mayor número de personas en la población, de todas las edades. Yo creo que todo el mundo hoy día debería conocer una parte importante, muy importante de la historia de este país para poder construir lo que hay que construir a futuro. Yo creo que si desconocemos esto y lo que ha venido sucediendo, no solamente esto, sino que mucho más atrás, uno tiende a ver, cuando ve la historia, como que las cosas se empiezan a repetir. Los hechos se vuelven a repetir. Entonces, yo creo que es muy importante eso, difundirlo para que lo tengamos todos presentes para lo que queremos construir a futuro. Perfecto. No sé, Antonio. Fíjate que, a propósito de la inquietud, ¿cómo parte este proyecto? En términos prácticos, tenemos un folleto que se entregó al público hará unos 4 o 5 meses. Ese folleto creció y hoy día está en imprenta y esperamos, son 1000 ejemplares que esperamos tenerlo con nosotros en septiembre, octubre. Mandamos a hacer esta camiseta o polera, como quieras llamarle, que tiene una lectura en el anverso que está acá, ¿verdad? Junto con eso, quizá lo más ambicioso, lo más importante es el proyecto Maqueta del Barco. Es un barco que ha crecido con diferentes ideas. Tiene 1,78 m de extensión, tiene como 80 centímetros de alto, tiene el chato de la caca, hay que decirlo así, como es, que los compañeros recibían, digamos, todo ese excremento. Yo no estuve en el barco, tampoco estuvieron 5 de los compañeros, solamente Ricardo y Gilberto, pero este tema social y solidario nos toca, nos golpea, como es presos políticos, y pensamos que era importante realizarlo. Hay 2 canciones, hay 2 composiciones que se han hecho en Alemania a propósito del Lebu. Esas canciones, tenemos un video que ya se ha realizado de 12 minutos y se está trabajando otro con la intención de que ojalá se nos permita, San Carlitos Mars nos permita tener en octubre, noviembre, alguna actividad pública, ¿no es cierto?, donde podamos presentar al público este trabajo, porque hace falta eso, la relación con el público. Sería la fecha de culminación del libro con un show artístico. Tenemos el compromiso del Museo de la Solidaridad para el año próximo iniciar una exposición itinerante por el país. Esperamos tener este barco más una cápsula acá,
en el Parque Cultural de Valparaíso, Escárcel, quienes nos han brindado todo tipo de participación y, digamos, facilitarnos, digamos, cada paso que hemos brindado, hemos tenido la colaboración de ustedes. Entonces, no estoy agradeciendo solamente porque hay un set, no, porque es una realidad que hay que decirla como la sentimos. Entonces, nos quedan unos 3, 4 meses más de trabajo y esperamos estar de vuelta con ustedes en otras condiciones. Gracias. Eso es. Bueno, cerramos en un primer momento, ¿no?, de este espacio de conversación, agradeciendo, por cierto, la socialización de esta experiencia, con la finalidad, lo hacemos como Parque Cultural de Valparaíso Escárcel, con la finalidad de conocer un poco más, ¿no?, sobre nuestro pasado reciente, ¿no?, en la ciudad, conocer las experiencias de lucha, ¿no?, de trabajo que se encontraron interrumpidas por el golpe, pero por cierto, con la finalidad, ¿no?, de establecer hoy día, en un marco de transformaciones democráticas del país, un proceso de formación de una ciudadanía, ¿no?, comprometida con una cultura democrática y promotora de los derechos humanos. Por tanto, en ese desafío agradecemos su audiencia. Muchas gracias. Valparaíso está lejos. Mis hermanos ancestros hace un siglo y medio emigraron, uniendo sus Nos encontramos en un segundo momento de este conversatorio sobre las memorias del Buquelebu, compartiendo con 2 hijas, ¿no?, de expresos asociados a este episodio, y con Ricardo Aravena, quien también es parte gestor del proyecto. Nos acompañan Elizabeth González y Francisca Rojas. Francisca, por favor, Hola, ¿puedes mucho compartirnos tu experiencia como hija, ¿no? gusto. Mi nombre es Francisca Rojas, soy hija de Gustavo Rojas, quien estuvo en la bodega 2, y mi padre llegó ahí desde más o menos el 2 o el 5 de octubre hasta el 18 de diciembre del 73. Con el tiempo, cuando participé personalmente con los ex-PP de Valparaíso, ahí recién supe de que le tenían un apodo que era La Bestia, ¿ya? Porque me parece era un poquito grande. La experiencia que vi de mi padre, yo era muy pequeña, cuando él cayó, yo recién tenía como 1 año y medio, pero con el tiempo fui aprendiendo, fui viendo la situación, pero nunca a su totalidad, hasta que un día, hace como 10 años atrás, leí la situación de el documento Valech de él, que lo tenía en un maletín, su testimonio. Y de ahí, como hija, yo dije, porque lo leí sin que él se diera cuenta. Okay. Y desde ahí yo dije, no, esto, como hija, es mi deber de participar activamente con los ex-PP en la forma que uno pueda. Y esa experiencia que marca tu propia vivencia, ¿no?, como hija, te decide entonces hacer hoy día diferentes acciones, ¿no? Sí. Tú, yo no hemos encontrado muchas veces, ¿no?, en diferentes recitales, en exposiciones, ¿verdad? O sea, tiene una vida activa promoviendo los derechos humanos hoy día. Efectivamente, es algo muy importante porque no solamente, a ver, a nosotros nos impactó mucho mi padre haber estado por su militancia, por todo, y a la vez tuvimos que salir del país, el 79, entonces yo prácticamente me crié afuera. Ahora, la salida del país también fue por algo que me pasó a mí. Yo tenía 4 o 5 años y iba a un colegio acá en Playa Ancha, y cuando nos teníamos que cantar la canción, el himno nacional un día lunes, yo me negué, una niña, cabra chica, chiquitita. Y lo que pasó fue que justamente el director de ese colegio era un ex carabinero. ¿Y qué hizo? Quiso hacer un ejemplo de mí. Lo único que me acuerdo es subiendo una escalera, entrando a una sala oscura,
Salgo de ahí y estoy sangrando de la cabeza, los oídos y las rodillas. Mi padre cuando me fue a buscar, yo no dije nada, mi padre cuando me fue a buscar pensó que yo había peleado, porque era un poquito peleadora. Y lamentablemente, cada vez que los días siguientes él me trataba de llevar al colegio, yo empezaba a vomitar, entonces pensaba que yo estaba enferma. Hasta que finalmente se le acercó una profesora que tuvo el valor de decirle lo que habían hecho conmigo, que prácticamente a una niña de 5 años la habían pegado, la habían torturado. ¿Y por qué? Porque yo les dije que por qué no cantaba la parte del himno de los soldados, era porque para mí todos los soldados eran tontos, porque habían matado solo al compañero Allende. Porque en mi casa, desde chica, mis padres, la dictadura obviamente afectó a todo el mundo. En mi casa fue que mis padres siempre me enseñaron, desde chiquitita, si a nosotros nos toman y a ti te toman también, y te preguntan por el tío el tío o la tía, tú no conoces a nadie. Me dieron esa enseñanza. ¿Ya? Entonces, por un lado, absolutamente bien, porque si hubiese pasado por peor, por suerte me enseñaron eso. Fue difícil para un niño chico, fue difícil, pero le agradezco esa enseñanza. Bueno, tú nos has contado, sin hacer muchas preguntas, cómo viviste tú ese proceso, ¿no? ¿Qué crees tú, qué dejas tú como enseñanza hoy día para los jóvenes, ¿no? En torno a esta misma experiencia que te tocó vivir y en torno a lo que hoy día está pasando, ¿no? En esa conexión. Es algo que se tenía que hacer. La participación de los jóvenes en todas las actividades es fundamental, porque nosotros vemos este gran proyecto que se está realizando. Finalmente, alguien tomó este proyecto y esa vivencia que muchos de los compañeros tuvieron y compañeras. Ya, por supuesto, sí, se necesita saber más del Lebu. Se habla mucho del Maipo, de la Esmeralda, pero del Lebu casi nada. Yo tenía historias que mi padre me contaba, pero él siempre me contaba un lado como más, me contaba, pero no del todo. ¿Ya? Después con los años se ha ido soltando. Y hace como 2 semanas atrás estábamos comiendo algo y me empezó a hablar y se me ocurrió grabar. Porque era la primera vez que habló tanto. ¿Ya? Y había algo que me acordé, no sé si Ricardo se acuerda, me decía que cuando la gente se iba, cuando ya estaban sacando a los prisioneros, había una canción de Serrat, sí. que va a ser de ti, lejos del Leu. ¿Ya? Es una canción que se cantó en todos Sí, los campos prisioneros y los buques en Chile. Sí. ¿Ya? Entonces, sí, por ese lado mi padre siempre me habla especialmente de la parte de la escultura, de todo de las comisiones, o cómo era que le llamaban dentro del mismo Leu, que hacían para organizarse, para evitar las peleas, porque hubo un momento muy tenso, Claro. ¿ya? Pero son cosas... Te entiendo, sí. Sí, pero los muchachos ahora tienen que acercarse a la a la gente que vivió esto, porque tenemos que estar atentos. Con las circunstancias que estamos viviendo ahora, puede suceder aún más. En estos momentos tenemos expresos políticos actuales, no hemos aprendido nada. Entonces la batalla continúa. Debemos continuar con la batalla. Y por eso hay que hacer esta unión de generaciones. Es fundamental. Para que los nuevos aprendan de lo que ellos pasaron. No podemos dejar eso en el olvido. Y para seguir insistiendo por justicia para ellos y para los de ahora. Perfecto, muchas gracias. Elizabeth, ¿cómo estás? Hola, mi nombre es Elizabeth González Altamirano, hija de Carlos González Osorio y hermana de Rolando González Altamirano, ambos detenidos en el Leu. ¿Cómo te encuentras tú con esa situación en la familia, digamos? Fue complicado, yo tenía 17 años,
Vengo de una familia donde se hablaba mucho, se conversaba mucho, se leía mucho y se cantaba mucho. Todo de izquierda en mi familia, pero todo de distintos partidos. Y yo de ninguno, solo militante de lejos. Entonces fue complicado ver cómo mi familia se desintegró. Mi hermano desertó del ejército y se unió a la lucha con su pueblo. Mi papá se fue preso, mi hermano también, no sabíamos dónde estaba, hasta que por esas cosas de la vida una profesora en el liceo me hizo un contacto con un asistente social de la Intendencia. Y ella me dijo que estaban en el Lebu. Y de ahí, bueno, nos cambió totalmente la vida, yo quedé sola con mi mamá y empezamos a... Primero nos fuimos de la casa y nos dimos cuenta que no toda la gente quería ayudarnos. Así que volvimos a la casa y nos quedamos ahí y a esperar que ellos volvieran. Cuando ellos volvieron, la vida también era difícil, mi papá estaba muy triste, mi hermano luego se exilió, se fue a México. Y ahí quedamos tratando de ver qué hacíamos, sin saber de mi otro hermano. Entonces, eso, o sea, nuestra vida cambió totalmente. Claro, fue un momento muy difícil, ¿no? Muy difícil. Y cuando tú recibes, digamos, a tu padre de vuelta, ¿no? Y empiezas a darte cuenta que estaba ocurriendo todo esto, ¿no? En la sociedad chilena. ¿Tú tuviste más conocimiento de lo que pasaba en el Lebu después? Sí, sí. ¿Sí? Mi papá contaba mucho, hablaba del doctor Velasco, que estaba en el Lebu, que estaba con su delantal blanco, decía, porque lo habían detenido en el hospital. Y hablaba de que habían, dice, como unos... Habían hecho con cartón y cosas, como unos pasadizos donde se metían por ahí, qué sé yo, cosas. Y también contó de un gesto de un marino, que nunca lo he olvidado, que dice que se puso a fumar arriba. Entonces parece, yo creo que cuando nadie lo vio les tiró el cigarro. Entonces no se me ha olvidado ese gesto, un gesto honorable de al menos de uno. Claro, claro. Cuando tú ves que se está recuperando esta memoria, ¿no? Sobre esta experiencia dolorosa de nuestro pueblo, ¿cómo crees tú que hoy día esta impunidad, ¿no? Esta falta de justicia, esta falta de memoria, ¿no? Puede venir a parcialmente estimularse, resolverse, ¿no? Con un proyecto como este, ¿no? Es muy importante porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Y los que la vivimos tenemos la obligación de contarlo para que esto no quede en el olvido. Ha sido mi bandera de lucha por muchos años. Yo, desde mi punto de vista literario, me he dedicado a escribir y contar el testimonio de mi hermano, apoyar a la primera línea con versos a la primera línea. Estoy aquí apoyándolo a mis compañeros en este proyecto y dispuesta a todo lo que sea necesario hacer para recuperar la memoria. Mi Facebook siempre está esa es la idea de mi Facebook. Y siempre siempre subir información de la actividad y todo eso. Yo estoy aquí dispuesta a eso. Hasta que yo muera no voy a permitir que se olvide. Perfecto. Muchas gracias, Eugenia. Ricardo, tú como parte del equipo gestor del proyecto, cuando escuchas acá a hijas, ¿no? ¿Qué es lo que tú sientes y piensas al respecto, digamos? Esto no es lo mismo que tú estás gestando, que tú estás haciendo, ¿no? Sí. Mira, primero que nada, mi nombre es Ricardo Aravena, soy expreso político del Buque Lebu y de otro sitio de tortura dentro de la quinta región. Fui detenido muy joven, 17 años. Ya con eso me truncaron todo mi futuro. Después que salí de 7 meses, no pude volver a estudiar porque se me negaban las matrículas y tuve que estar obligado a trabajar. En cuanto a la experiencia acá de las compañeras, hijas de expresos políticos, la otra compañera expresas políticas que estuvieron en el Lebu, una sensación de dolor, ¿ya? Impotencia. Porque por el solo hecho de pensar distinto te encierran, te detienen, te torturan, ¿ya? Te niegan todo, la sal y el agua. Las comidas no eran comidas ni para perros.
como decía la compañera María Cristina, era un plato de poroto con gorgojos, duro, de repente con piedra, o una mazamorra de tallarines, un jarro de té y un pan duro. Eso es lo que comíamos 2 veces al día. Al principio nos negamos, pero ya con el hambre tienes que comer un poquito, algo para poder mantenerte. ¿Ya? Fue terrible. Yo me tuve que presentar porque me llegó una citación porque allanaron mi casa, se llevaron detenido a mi hermano mayor. Pero me andaban buscando a mí Andaban también, buscando a ti. ¿cierto? Tuve que presentarme con un uniforme de colegio, yo era estudiante secundario. Y claro, me atendieron muy, muy bien a la entrada porque fue mi familia a dejarme, ¿ya? Pero tú traspasas el portón, la puerta de la Academia de Guerra y te cambia todo. Tú entras, te encapuchan, empiezan los golpes, los insultos y ahí viene la parte de terror que es la tortura. A los 3 días me envían al Buqueleu, que nos damos cuenta cuando llegamos al molo, ¿ya? Y bueno, la vivencia en bodega, terrible. Tienes que convivir con 40, 50, 60 compañeros en un piso de fierro, no habían colchonetas, no habían frazadas. Las necesidades del cuerpo en un rincón, en un tambor de 200 litros partido a la mitad y tienes que estar haciendo tus necesidades frente a todos tus compañeros. Es algo inhumano. Y el proyecto es eso, visibilizar el Buqueleu que no se encuentra en ninguna parte. Como decía por ahí, se hablaba de la Esmeralda, se hablaba del Maipo, pero el Leu no. Y el Leu fue el más terrible que los otros buques. Entonces la idea es de que la gente, la sociedad chilena, se entere de todo esto que pasó. Hacer memoria para que no vuelva a ocurrir, para cuidarse, para proteger la pseudo-democracia que tenemos ahora. Eso es. Vamos concluyendo este primer momento de difusión del proyecto de recuperación y puesta en valor del Buqueleu y lo hacemos conmovidos, ¿no?, por las experiencias traumáticas, ¿no?, de la represión político-estatal, pero también movilizados a la vez, ¿no?, en un contexto de cambio de Chile, comprometidos con la divulgación de esta memoria y comprometidos, por cierto, con la formación de una ciudadanía que está activa, ¿no? Pero que puede hoy día hacer más justicia que en la última transición, ¿no? Así que con ese mensaje les agradecemos. Vamos a seguir colaborando como institución en todas las iniciativas que se sigan desarrollando y los invitamos a continuar atentos, ¿no?, al lanzamiento del libro, a la realización de audiovisuales y a las exposiciones que vamos a estar desarrollando. Muchas gracias.